Quiero primero que vean este video que me da pie para después arrancar con el editorial de hoy. Te voy a contar una cosa, mira, hoy el secretario de Seguridad se llama Matov, estuvo 8 horas desaparecido. El hombre encargado de la seguridad en la República estuvo desaparecido, mataron a 4 personas en la República hoy. A 4 personas mataron hoy. Hasta el momento 6. 6, se sumaron 2 más. Creo que De la Rúa quiere un poco al país. Tenés que ¿Sabés que a De la Rúa hoy un colaborador le preguntó... dar un paso al costado. Un colaborador le preguntó a De la Rúa hoy a la tarde, presidente, ¿usted va a viajar mañana a Uruguay? Porque tiene el viaje a Uruguay. ¿Recuerda que tiene que viajar a Uruguay mañana y pasado por hoy y mañana? Bueno, si se complica no voy. Señores, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Muy bien. Vale, pero supongo que irá preso directamente, ¿no? Bueno, esperemos. Señores, acaba de renunciar, le está llevando en este momento... Yo aplaudo. Me gustaría que avisarle a la gente. Se lo pueden avisar al móvil. Quisiera ver rápidamente quién está. Ronen. La gente, ¿no? Ronen o en el Congreso. Bueno. Ronen, sí, por favor, me gustaría que lo comentes. Sí, aquí justamente lo que estábamos haciendo era eso, ¿no, Daniel? Comentándolo entre la gente, y es la alegría, el aplauso que ha surgido de la gente espontáneamente al enterarse de esto, de esta novedad de que ha renunciado hace instante Domingo Cavallo, y la gente lo ha tomado con alegría, están festejando, Daniel, esa es la realidad. Las voces que escuchaban, algunas son identificables. Estaba allí Daniel Haddad, estaba Laje, estaba Feynman. Ronen Suárez era el chico que hacía el móvil allí en la Plaza de Mayo, una Plaza de Mayo desbordada de gente. Recuerden, estamos para ubicarnos en tiempo histórico, en el 2001, y es el día en que renuncia el ministro de Economía que la propia alianza, encabezada por Fernando de la Rúa, había ido a buscar para que solucionara los problemas derivados de la convertibilidad, que era una especie de dolarización atenuada que la Argentina ya tuvo, y que tuvo 2 etapas. Una en la que paró la inflación, ¿sí? Y otra en la que, de una sociedad en términos homogéneos, bueno, nos dejó una sociedad dividida en incluidos y excluidos, nos dejó sin 75.000 millones de dólares de patrimonio público que dejamos de tener, nos dejó un sistema por el cual la gente después no podía jubilarse, nos dejó un sistema sin aerolíneas propias, de aerolínea de bandera para conectar a un país tan grande como la Argentina. Nos dejó sin soberanía hidrocarburífera, porque en ese tiempo también privatizamos YPF, o privaticé YPF. Nos dejó con represores y genocidas caminando por las calles, porque había sido el comienzo, o al comienzo de esa convertibilidad, condición de los factores de poder, que aquellos que habían participado del terrorismo de Estado no fueran juzgados ni condenados. Menem inaugura su gobierno con los indultos. Nos dejó también ese periodo histórico con una altísima tasa de desocupación, con una política totalmente deslegitimada, con un país arrodillado, con una sociedad cuya autoestima había que ir a buscarla al quinto subsuelo. Podemos decir que la renuncia de Cavallo fue también el estallido de una forma de ver el mundo, de una forma de ver el país y de una forma de ver la economía. Agregaría, y de una forma de ver la política. No es solamente que Cavallo renuncia, no nos vamos a quedar en el hecho anecdótico de la renuncia de un funcionario. Es que se cae definitivamente un sistema que había fracasado, porque todo lo que había prometido en materia de bienestar no solamente lo quitó, lo destruyó, sino que también dejó las circunstancias, digamos, producto de su caída, en un lugar realmente muy difícil para inaugurar un nuevo ciclo en la Argentina que fuera benéfico para las mayorías sociales. También nos dejó una política destruida. Quiero recordar que esas ideas fueron motorizadas no solamente por Domingo Cavallo, sino también
por el gobierno de la Alianza, que estuvo integrado, entre otros, por Ricardo López Murphy, por Patricia Bullrich. No es casualidad tampoco que en los equipos económicos de Javier Milei esté Roque Fernández, ministro de Economía de Menem, Carlos Rodríguez, ministro de Economía de Menem también. No es casualidad. Tampoco es casual que Domingo Felipe Cavallo apoye a Javier Milei y sus ideas. Yo creo que son ideas viejas para problemas nuevos que generó. Esos problemas nuevos han sido generados, entre otras cosas, por esas viejas ideas, que aplicadas, es decir, en la práctica, no resolvieron ninguno de los problemas, sino que los agravaron. Porque lo que hay que ver siempre es la secuencia. Si usted me dice año 92, 93, donde la convertibilidad estaba a tope, y había desde ya una situación, una sensación de estabilidad después de la hiperinflación, después de tanto azote económico y financiero, después de tanta turbulencia en los finales del gobierno de Raúl Alfonsín, probablemente en la comparación entre un momento y el otro, la mayoría podría haber contestado que la convertibilidad era el modelo a seguir, ¿no? De hecho, en el 95 gana Menem. Pero rápidamente, ya en el 96, empieza a darse la debacle de la convertibilidad porque ya no quedaban cosas por privatizar. En ese momento, hasta ese momento, la convertibilidad se había financiado, entre otras cuestiones, por la venta de las empresas públicas. Y luego de esa instancia, cuando vos ya vendiste las empresas públicas, YPF, Aerolínea, habías privatizado el sistema jubilatorio, bueno, aparece la deuda, ¿no? Que ya tenías un problema de deuda, pero aparece también esta idea de endeudarse para sostener la convertibilidad. Y lo que era un instrumento se convirtió en una especie de convicción religiosa. De hecho, la Alianza asume el gobierno no cuestionando para nada la convertibilidad. El único que cuestionaba la convertibilidad en ese punto fue Eduardo Duhalde, que había sido vicepresidente de Menem, pero se había dado cuenta que estaba agotada, la convertibilidad estaba agotada, no servía para la Argentina y mucho menos una dolarización plena. La Alianza tuvo miedo de romper la convertibilidad o de salir de ella y lo que hizo fue hablar mucho de corrupción. La corrupción fue una gran cortina de humo, más allá de los casos puntuales, que sí los hubo, pero más allá de los casos puntuales, insisto, una gran cortina de humo para no hablar de las cuestiones esenciales de la economía. Una economía que iba produciendo cada vez más excluidos de los que todavía hoy está el Estado tratando de ocuparse y lo hace con medidas asistencialistas. Esta sociedad dual que nos dejó esa convertibilidad es una sociedad mucho más violenta. La desigualdad también genera márgenes de violencia que son difíciles o mejor dicho, es difícil convivir con ese contexto de violencia. También rompe sueños, también rompe generaciones, hay una generación rota ahí en el medio, porque recordemos que la convertibilidad cuando estalla deja también un tendal de desocupados, y la exclusión y los hijos de la exclusión, se multiplican por millones en Argentina. Alguien dirá, bueno, pero nadie parece hacerse cargo de lo que sucede hoy, de los actuales funcionarios, de los actuales mandatarios. La verdad es que desde el 2003 en adelante, y me animaría yo a decir un poquito antes, desde el 2012 en adelante, lo que ha intentado al menos un sector del espacio nacional y popular en la Argentina es tratar de recuperar ciertos niveles de producción, de empleo, de salario, pero todavía no se pudieron dar los cambios estructurales indispensables para cortar con esta pesada herencia, esta deuda histórica que nos dejaron las ideas que promueven los Milei y los Rodríguez Larreta a la derecha en Argentina. Y son ideas viejas. Y son ideas viejas para problemas que son nuevos. Hoy el mundo debate otras cosas y la Argentina tendría que estar debatiendo otras cosas. ¿Por qué? Porque en el mundo que se abre y donde uno ve crisis, también aparecen muchísimas oportunidades para nuestro país y para sus ventajas naturales,
para aquello que la Argentina tiene per se. Muchos dicen, bueno, pero no podemos estar solamente pensando en soja. No, estamos pensando en soja, estamos pensando en energía y también en algo que es fundamental para el mundo que viene. Y donde Argentina tendría que hacer una gran diferencia. El añadido de valor, producto de la inteligencia. La Argentina es un país que se destaca por su creatividad, se destaca por, entre otras cosas, sus capacidades en cuanto al desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Es decir, hay que animarse a pensar un mundo en el que la Argentina gane y no pierda. Y hay que animarse a pensar una Argentina sin que sean las ideas neoliberales las que predominan en cualquier mesa de debate. Ideas neoliberales que no le sirven a nadie. Cuando el país estalla en el 2001, y estalla de verdad, ahí hablaban de 5 o 6 muertos, hubo más, muchísimos más, ustedes lo saben, 37, casi 40. Y hubo un presidente que se tuvo que ir. Y cada vez que un presidente se va, como se fue de la Rúa en helicóptero, es una tragedia institucional. Te guste más, te guste menos, Fernando de la Rúa, es una tragedia institucional, es un quiebre. El sistema se recuperó constitucionalmente hablando, pero la verdad es que allí también se vio el agotamiento de la falta de representación. La política tiene que representar intereses y tiene que representar la mayoría, los intereses de la mayoría social, para que ese sistema y esas instituciones tengan carnadura y tengan estabilidad. Es decir, lo que pasó allí fue muy, muy, muy grave como para que ahora payasos como Milei, payasos peligrosos, ¿no? Como Milei, o políticos subordinados a las corporaciones como Rodríguez Larreta, y algunos más, Patricia Bullrich, y algunos más. Vuelvan con esas mismas ideas cuando la Argentina necesita ideas de otro tipo, ideas nuevas. ¿Vamos a tener una moneda propia? ¿La vamos a respaldar? ¿Qué vamos a hacer con una de las facetas que tiene esa moneda, que es la retención de valor, digo, la acumulación de valor, que muchas veces quiere defender la gente y por eso va al dólar? Alguna propuesta en ese sentido se tiene que caer alguno, ¿no? Y yo creo que va a suceder. Pero hacen falta otro tipo de ideas, porque con esas viejas ideas lo único que vamos a hacer es seguir incrementando, agudizando esta Argentina que por muchas razones uno puede llegar a decir que está a mitad, si se quiere, de su potencial de desarrollo. Y en eso tiene que ver fundamentalmente su desarrollo cultural. Yo estoy convencido de que el neoliberalismo, las ideas de la derecha en la Argentina, las que aplicaron y no fue tan mal, la del endeudamiento, la del déficit fiscal como si fuera un dogmatismo religioso, el fundamentalismo neoliberal nos hizo mucho daño. Y soy realmente un convencido de que todas esas políticas lo único que han hecho es hundirnos en el subdesarrollo. Y que Argentina, para salir de ese lugar, tiene que cambiar factores culturales que hasta ahora ve como si fueran inamovibles, ¿no? Hay ideas que parecen inamovibles. Hay que tenerle miedo al fondo, parece ser una de las ideas. No hay que tenerle miedo al fondo. Hay que negociar con el fondo de una situación de dignidad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Ahora, es mucho más difícil si uno le miente al pueblo. Es mucho más difícil si uno no le explica esas cosas al pueblo. Es mucho más difícil si no atamos esa explicación a las decisiones que se toman. La realidad que tenemos ya no necesita administradores, necesita transformadores. Y me parece que esos transformadores tienen que llegar con algunas ideas que entusiasmen nuevamente, porque si no se puede producir una verdadera catástrofe. Y es que aquellos que se fueron, como veíamos recién en el video, como escuchábamos en el video, nos vuelvan a querer decir cómo deben funcionar las cosas. Y ahí, entonces vamos a estar en una situación imperdonable. Imperdonable. Todo lo que se sobrevenga a esa tontería, a esa posible tontería, a esa potencial tontería de volver a votar ideas viejas que no sirven para los problemas nuevos, nos van a poner en una situación realmente peor de la que estamos. Y alguien dirá, ¿peor de la que estamos? Sí, peor de la que estamos. Argentina hoy puede salir adelante. Ahora, si retornan estas ideas, si retornan los que quieren dinamitar el Banco Central o los que quieren suprimir al peronismo de la escena, porque también la política juega un papel en la economía. Y no hay economía viable en la Argentina mientras haya una representación política
que sea tratada por las corporaciones como si fuera una banda terrorista. No existe. Es lo único que le falta a Clarín y a Nación, y es que hablen del kirchnerismo y del peronismo como una banda de delincuentes terroristas. Eso tiene que cesar porque no hay economía viable en un clima de guerra ideológica como lo que mantienen los grupos de poder en la Argentina contra el movimiento popular. Esas son las cosas que también hay que decir. Y son las cosas en las que tenemos que pensar. Y nos tenemos que poner a pensar esas nuevas ideas para resolver estos problemas nuevos que tenemos. Porque si volvemos a las ideas que nos hundieron en el pozo, lo único que vamos a hacer es bajar 100 metros más en la profundidad. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.